Bien, amigos de Perú 21, bienvenidos. Estamos en esta oportunidad, vamos a entrevistar al Procurador General del Estado, al doctor Daniel Soria. El nombre de Daniel Soria se ha venido comentando toda esta semana. Estamos hoy en las oficinas de la Procuraduría General del Estado. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Gracias por la invitación. Doctor, vamos, quiero que primero, antes de entrar de lleno en la entrevista, que le explique a los ciudadanos que van a leer esa entrevista o que nos están viendo vía nuestro canal de YouTube, que nos explique muy bien cuál es la diferencia entre ser abogado del presidente de la República y ser el defensor del Estado. Los abogados y abogadas del Estado, llamados en el Perú procuradores o procuradoras, defienden los derechos e intereses del Estado peruano. El Estado peruano, como sabemos, es amplio, tiene 3 niveles: gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Dentro de lo que es el gobierno nacional están los 3 poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos. Entonces, ciertamente, el diseño del Estado peruano actual exige que prácticamente existan procuradores para cada entidad pública. Entonces existen procuradores de los ministerios, un procurador en el Congreso, un procurador de la Junta Nacional de Justicia, procuradores de gobiernos regionales y procuradores de municipalidades. Todos ellos, sin excepción, tienen un mandato de defender los intereses de la institución, tanto si la institución tiene que demandar en el Poder Judicial, o cuando es demandada, o cuando tiene que participar en un arbitraje, etc. Estos procuradores y procuradoras no tienen el mandato de defender a los funcionarios o servidores públicos de las instituciones como personas naturales. Si estas personas se ven involucradas en algún tipo de proceso, ellos deben defenderse, ejercer su derecho de defensa con un abogado que los patrocine personalmente, ¿correcto? Esa es la diferencia. Repito nuevamente, los procuradores y procuradoras defienden al cliente llamado Estado peruano, que tiene muchas entidades. Claro. No defiende al cliente funcionario público o servidor público. ¿No? Y aquí, doctor, vamos, para seguir con los conceptos, ¿cuál es entonces el papel del ministro de Justicia? ¿Está bien decir, porque muchas veces en la prensa hemos leído, que el ministro de Justicia hace a veces también de abogado del presidente? Los ministros, si nosotros vamos a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, etc., son aquellas titulares de aquellas dependencias del Poder Ejecutivo que se encargan de ejecutar las políticas públicas y las funciones de su ramo, de su sector, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene determinadas políticas públicas que llevar adelante. El ministro tiene, o la ministra tiene que desarrollar todas las acciones para llevarlas a cabo. En el caso del sector justicia, también el sector se rige por políticas públicas en materia de justicia, lucha contra la corrupción y otras materias vinculadas a las cuestiones de justicia. Entonces, una cabeza de sector tiene en principio la obligación de hacer cumplir estas funciones, ¿no es cierto? Eso es básicamente, es un fin institucional. Recordemos que estamos en el ámbito institucional, ¿no? Todos los servidores públicos y funcionarios públicos en general nos debemos a una institución, ¿no? Ejercemos funciones para esa institución, que obviamente, en buena cuenta, es ejercer un trabajo al servicio de la ciudadanía, ¿no? Porque todas las cosas que una institución pública hace, las hace siempre a favor de la ciudadanía, ¿no? Claro. Doctor, la Procuraduría General del Estado es una institución relativamente nueva. Vamos, siendo específicos, usted es el primer Procurador General del Estado, ¿verdad? Está desde febrero del 2020. ¿Qué avances ha tenido en estos 2 años, ya casi 2 años de gestión? Han habido avances a pesar de 2 grandes problemas. El primero ha sido la pandemia, que en realidad ha afectado a todas las entidades del Estado, y el segundo ha sido la asignación de recursos. Lamentablemente, en el primer año, en el 2020, no tuvimos recursos propios. Recién los hemos tenido hacia fines del 2020 y ya en el 2021, lo que nos ha permitido
reclutar al personal de profesionales necesarios para todas las áreas, que son áreas nuevas. Pero sí han habido avances y logros. Por ejemplo, nosotros tenemos una dirección de aplicación jurídico-procesal, así se llama, y otra dirección llamada de valoración y pericias. Esas direcciones están realizando ya desde desde el año 2021 propiamente, que han sido constituidas, un trabajo arduo de apoyo y orientación jurídica, respetando la autonomía de los procuradores ciertamente, pero de apoyo y orientación jurídica a las procuradurías públicas, sobre todo procuradurías subnacionales, regionales y locales. Y aquí hay un dato importante. Hasta ahora tenemos mapeadas 450 procuradurías a nivel nacional. De ese universo, el 70% más o menos son procuradurías regionales y municipales. Claro. Entonces nosotros hemos hecho ya toda una labor de diagnóstico. Incluso hemos tenido equipos de trabajo que han viajado a varios lugares del país, y yo personalmente he viajado también en 3 oportunidades hasta ahora, y hemos hecho un diagnóstico y hemos encontrado pues carencias materiales, de personal, de conectividad, etcétera, y estamos en función de ese diagnóstico concluyendo ya un plan de implementación para poder apoyar materialmente esas procuradurías. Pero sin perjuicio de que ese plan de implementación se apruebe próximamente, ya venimos nosotros apoyando esas procuradurías. Por ejemplo, si una procuraduría necesita una liquidación contable en un proceso judicial y no tiene los recursos para tener un contador de planta o contratar un contador externo privado, ahora puede recurrir a nosotros, a la Procuraduría General del Estado, y nuestra área de valoración y pericias, gratuitamente obviamente, puede apoyarlos en ese trabajo, ¿no es cierto? O por ejemplo, hacer... Disculpe, doctora, sí. me interrumpo. Entonces, antes, para que entienda un poco la gente, por ejemplo, la Procuraduría del Gobierno Regional de Lima tenía, si necesitaba recursos, ¿a quién tenía que pedirle los recursos? ¿A la misma gobernación regional? No, las procuradurías actualmente, todas, dependen presupuestal y administrativamente de sus respectivas instituciones. Ajá. La Municipalidad de Lima financia a la Procuraduría de la Municipalidad. El Ministerio del Interior financia su presupuesto a la Procuraduría del Ministerio del Interior. Le da, contrata al personal, paga la infraestructura, etc. El plan de implementación implica que esos gastos, ese presupuesto, ese apoyo material, ya no lo va a dar el Ministerio, el Gobierno Regional, sino la Procuraduría General del Estado. Y eso implica un traslado administrativo, ¿no? Al final de la ejecución del plan de implementación, esas procuradurías van a depender ya administrativamente de la Procuraduría General del Estado. Administrativamente, porque el principio de respeto de la autonomía del trabajo de los procuradores se mantiene. Claro. Sin perjuicio de que ese plan será aprobado ahora a inicios de este año y será implementado a partir de este año, sin perjuicio de ello, ya venimos trabajando, apoyando a procuradurías, bueno, del Gobierno Nacional, pero también regional y local, para que puedan mejorar su trabajo. Y mejorar su trabajo apoyándolos en orientación legal, en apoyo técnico, como le decía, una auditoría contable o un informe de valorización. Por ejemplo, si un gobierno regional o local está en un arbitraje de una obra, ¿no?, y hay que hacer una inspección a esa obra inconclusa, se necesita un ingeniero, ¿no? Entonces nuestro equipo se ha desplazado ya para poder apoyar esa procuraduría regional o local para que pueda tener los elementos para ganar el proceso, para ganar el arbitraje, lo que fuere. Ok. Doctor, y en estos 2 años que usted está frente a esta institución, por lo menos creo que 4 o 5 ministros de justicia han pasado, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la relación con todos ellos? Bueno, yo diría que en general ha sido una relación respetuosa del trabajo de la Procuraduría. Tan es así que nosotros hemos ido avanzando en la construcción y ahora en la consolidación institucional. Si nosotros miramos hacia atrás a febrero del 2020 versus febrero del 2021, vamos a encontrar importantes cambios. Cuando yo llegué a la Procuraduría,
Trabajé inicialmente con un equipo de 30 personas que pertenecían al antiguo Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en el antiguo local del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que es una casona antigua de 28 de julio con Porta, y ahí hemos empezado con un espacio reducido, con poco personal, y conforme ya nos hemos organizado y recibido ya recursos el año pasado, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, un personal de más o menos 150 personas profesionales. Obviamente ahora por la pandemia estamos respetando los límites del trabajo presencial, muchos han pasado a trabajo remoto, pero ha sido un cambio fuerte, ¿no? Sí, para muchos. ¿Por qué? Y esto es importante decir, nosotros somos una nueva entidad de alcance nacional. Es una Procuraduría General del Estado que apoya a todas las procuradurías del país. Entonces, eso implica obviamente tener una infraestructura adecuada, recursos adecuados, conectividad, ¿no es cierto? Nosotros estamos también apoyando a las procuradurías a que puedan tener el contexto informático pertinente para que usen un sistema que nosotros tenemos de administración de expedientes, que se llama el SAEP, porque las procuradurías necesitan tener esas herramientas para mejorar su performance en la defensa del Estado, ¿no? Todas estas mejoras que se ha venido dando en la institución ha sido gracias al apoyo de los ministros de Justicia, entonces. Los ministros de Justicia han respetado, y ministras de Justicia, han respetado el trabajo de la Procuraduría, nos han apoyado inicialmente con los recursos del antiguo Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y también nos han apoyado para ya obtener nuestros propios recursos. Y respecto del tema presupuestal, yo quisiera añadir que también hemos recibido un apoyo decidido de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, y también ciertamente ellos nos han apoyado en la posibilidad de que nosotros tengamos a la mano los recursos, los podamos ejecutar, porque usted comprenderá que, repito nuevamente, una entidad de alcance nacional, Sí, claro. tiene que ser una entidad con una correcta dimensión para poder satisfacer las necesidades que se exigen, ¿no? Doctor, y entonces, en esta gestión de Aníbal Torres en el Ministerio de Justicia, ¿cuál cree que ha sido el punto de quiebre para que la relación se rompa y se vea públicamente que el ministro no lo quiere a usted? Soy consciente del contexto que actualmente se está dando, pero lo que puedo decir es que la Procuraduría ha seguido trabajando de acuerdo a los planes establecidos, ¿no? Además de este tema de instalación de una institución y fortalecimiento de una institución, el Procurador General del Estado tiene algunas funciones propias, ¿no? Como por ejemplo la denuncia de altos funcionarios. Y en este sentido el Procurador muchas veces trabaja de manera coordinada con las Procuradurías del sistema para pedir información sobre determinados casos, etcétera, y poder llegar a alguna conclusión respecto al ejercicio de estas funciones. Respecto de ese tema, dada la autonomía que tenemos, nosotros hacemos los análisis respectivos y tomamos la decisión directamente, ¿no es cierto? No hay una obligación de que haya una suerte de evaluación o escrutinio desde la cabeza del sector, porque precisamente en esto consiste la autonomía, claro, ¿no es cierto? Y recalco nuevamente, las acciones que hemos tomado y que son conocidas en las últimas semanas son única y exclusiva consecuencia del trabajo que nos corresponde de acuerdo a ley. No solo al Procurador General, al sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos casos penales hay personas, como usted sabe, involucradas que están investigadas a nivel de las fiscalías provinciales, ¿no es cierto? Claro que sí. Ya, en las fiscalías provinciales está actuando el Procurador Anticorrupción y su equipo. Entonces, como estas personas están vinculadas por estos hechos con altos funcionarios, nosotros estamos coordinando con la Procuraduría Anticorrupción y, por ejemplo, le hemos pedido información para nosotros generar el análisis y poder tomar la decisión propia que le corresponde al Procurador General. Es decir, estamos actuando como sistema. O sea, nada de lo que hemos hecho tiene vinculación alguna con un propósito que sea ajeno al trabajo técnico jurídico que nos corresponde hacer.
¿no? Ese es nuestro ámbito. O sea, no hay nada personal contra el presidente Castillo, por ejemplo. No hay nada personal contra ninguna persona que eventualmente pueda estar involucrada en una investigación en la que nosotros participemos. Repito nuevamente, es un trabajo técnico-jurídico que requiere un análisis, ¿no es cierto? Y que además ese análisis se tiene que hacer bien, porque un abogado que actúa, digamos, de manera impulsiva y que no hace un análisis, pues siempre termina perdiendo los casos, ¿no es cierto? Doctor, vamos, se lo digo directamente, su pecado ha sido denunciar al presidente de la República. Si usted tuviera la oportunidad de regresar un poquito el tiempo atrás, antes de presentar la denuncia, teniendo en cuenta las consecuencias, ¿lo pensaría ahora 2 veces? ¿Volver a hacer esa denuncia al presidente? No. Si esa posibilidad de viajar en el tiempo existiera, sabiendo las consecuencias del futuro, la respuesta clara es no, porque esto tiene que ver con las funciones que realizamos. O sea, si hay dudas respecto a las consecuencias, uno siempre tiene que evaluar bien si quiere este tipo de trabajo o no, ¿no? Una denuncia o una investigación contra un alto funcionario son temas serios, y como son temas serios hay que tomarlo de manera seria, ¿no? Yo por eso soy un profesional que primero trabaja en equipo, ¿no? Aquí no hay, digamos, personas que traten de destacarse por otro lado, porque la única forma de trabajar técnico-jurídicamente bien es trabajar en equipo. Y en segundo lugar, nosotros tenemos determinadas acciones que realizar, ¿no? Denuncias, participación en diligencias, etcétera, ¿no? Pero esto no necesariamente tiene que tener un reflejo mediático. O sea, ¿a qué me refiero? De que como procurador yo no puedo estar, digamos, por cada análisis, por cada acto que hago, estar saliendo en los medios, sino a los medios se le rinde cuenta, a la ciudadanía finalmente se le rinde cuenta ante los medios, cuando ya hay productos concretos, cuando ya hay cosas claras que han sido analizadas, ¿no? Le preguntaba esto, doctor, porque vamos, hemos visto las consecuencias, y una de las consecuencias es que se le está cuestionando si usted fue nombrado de manera regular o irregular, si usted cumple con los requisitos para ser procurador. Y dentro de los requisitos está el debate si es que usted tiene o tuvo, antes de entrar a la Procuraduría, los 2 años que exigían de litigar en el Estado. ¿Usted los cumple? A ver, el requisito exactamente dice trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Esto no se puede interpretar de manera restrictiva en el sentido de que ese requisito equivale a haber sido procurador, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay instituciones que por diversos motivos no tienen una procuraduría, pero sin embargo tienen un staff de abogados que la defiende. Ejemplo, Indecopi. Indecopi no tiene procuraduría, pero los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica del Indecopi, una oficina de asesoría jurídica básicamente, como su nombre le indica, asesora jurídicamente a la entidad. Claro. Pero la asesoría jurídica del Indecopi tiene un grupo de abogados que se encarga de litigar por el Indecopi, que se encarga de hacer defensa jurídica del Estado por Indecopi. Si nosotros si nosotros estuviéramos a favor de esa interpretación restrictiva, pues llegaríamos a la conclusión que ninguno de esos abogados ejerce defensa jurídica del Estado, porque no son procuradores. Y eso es falso. Ellos se apersonan a los procesos, ellos apelan, ellos obtienen sentencias favorables al Indecopi. Cuando el Indecopi es demandado, ellos van a los procesos a defender el Indecopi, etc. Número 1. Número 2, mi experiencia previa, que ya fue presentada cuando fui designado en el 2020, fue la de casi 5 años de trabajo en la Defensoría del Pueblo, en la época del primer defensor Jorge Santisteban de Noriega y en parte del periodo del doctor Walter Albán. Yo fui abogado en la adjuntía especializada en asuntos constitucionales. Esa adjuntía se encargaba de apoyar al defensor del pueblo en una función de ejercicio en procesos judiciales que tiene el defensor del pueblo. De acuerdo a la Constitución,
y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo puede presentar demandas de inconstitucionalidad, presentar demandas de acción popular, presentar demandas de amparo, habeas corpus, habeas data, y en ese ámbito, el órgano de línea que lo apoya en esas tareas es la Adjuntiva de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Si usted va al reglamento de organización y funciones vigente de la Defensoría del Pueblo y va al capítulo de la Adjuntiva de Asuntos Constitucionales, usted va a encontrar ahí que una de las funciones es hacer proyectos de demandas. Ese es un trabajo de abogado que participa en procesos, es un abogado... Que usted, es un trabajo que usted ha venido desarrollando estos años, o desarrolló en ese tiempo. En la Defensoría del Pueblo lo desarrollé. Obviamente las demandas por mandato de la Constitución, por ejemplo, en el caso de la acción de constitucionalidad, las firmaba el doctor Santi Esteban, el defensor del pueblo, también las acciones populares, pero el trabajo de elaborar, el trabajo de determinar qué contenidos poner en una demanda judicial, lo hace un abogado que hace defensa jurídica del Estado. Y le digo una cosa adicional, un ejemplo que refuerza mi afirmación. En el sistema de defensa jurídica del Estado existe una Procuraduría especializada que se llama Procuraduría Especializada en Materia Constitucional, que está a cargo ahora del doctor Luis Huerta, que también es un procurador conocido porque él ha participado demandando en nombre del Poder Ejecutivo varias leyes que sacó el Congreso anterior, ¿no? Todos recordaremos. Sí. Bueno, esa adjuntiva se encarga de participar en procesos de inconstitucionalidad, en procesos de acción popular, ¿no es cierto? Entonces, eso es defensa jurídica del Estado, participar en procesos constitucionales de defensa jurídica del Estado. Y más aún, hay procuradurías que participan también en amparos, o que participan en habeas data, ¿no es cierto? Entonces, defensa jurídica del Estado no se puede entender como equivalente a haber sido procurador. Porque, repito, esa interpretación restrictiva dejaría fuera al ejemplo concreto que le he puesto de Indecop y que tienen otras entidades. Entonces, doctor, por ese lado usted está tranquilo, veo. Porque ese requisito fue acreditado en su momento y tengo ya el 3 de febrero cumplo 2 años en el cargo, ¿no es cierto? Claro. Y además hay un tema que es bastante delicado. Se está hablando de una nulidad de la resolución de nombramiento. Sí. Una nulidad, desde el punto de vista jurídico, implica un vicio de origen en la resolución. Y como es un vicio de origen, ese vicio hay que repararlo, ahí sí viajando en el tiempo. Entonces, esto podría entenderse de una manera equivocada, entiendo, que los actos de un procurador cuya designación se declara nula 2 años después eran también nulos. Su participación en el Consejo Directivo y los acuerdos del Consejo Directivo serían nulos. Las designaciones de procuradores nuevos que se hicieron por proceso de selección el año pasado serían nulas. Las decisiones presupuestales serían nulas, incluyendo las transferencias que la ley de presupuesto nos ordenó para el propio Ministerio de Justicia serían nulas. Entonces, yo creo que habría que tener mucho cuidado con esas consecuencias jurídicas, porque finalmente, más allá de que una persona salga del cargo, tenemos que ver las consecuencias hacia la institución. Esta es una institución nueva, es una institución que tiene recién 2 años, pero que no se puede dar el lujo de empezar de cero. Y es una institución, doctor, yo recuerdo que se creó precisamente para resguardar la autonomía de los procuradores, porque sí, con antecedentes en otros gobiernos, cuando existiera, bueno, aún existe, pero cuando hubo interferencia en los procuradores anticorrupción, etcétera, y se hablaba de la Procuraduría General del Estado y se veía esta institución como la institución, la entidad que iba a resguardar esa autonomía. Pero ahora, doctor, voy a otro punto. Ya hemos hablado de cuál ha sido su pecado. Y aquí va un tema que todavía no se termina de aclarar, porque, vamos, los medios no tuvimos acceso ni nada. Lo que dice el abogado del presidente Pedro Castillo es que usted se burló del presidente de la República en una diligencia donde estaba la Fiscalía y otras personas más presentes. Doctor, ¿usted se llegó a burlar? ¿Usted recuerda alguna carcajada? ¿Se sonrió del presidente? ¿Dijo alguna palabra además? No, esa afirmación es absolutamente falsa. Y como ya lo expliqué en un medio de comunicación, lo vuelvo a explicar otra vez. Siempre creo que la verdad tiene que estar por delante. Esa fue una diligencia de toma de declaración de testigo del señor presidente de la República,
que se realizó la semana pasada. En ella participó el fiscal adjunto supremo Ramiro González, que fue asistido por 2 fiscales más. A su vez estaba el abogado del presidente y su abogado ayudante, y además estuvo un abogado colega de la Procuraduría General del Estado que me asistía a mí y yo. En esas declaraciones se hacen preguntas. Quien pregunta primero siempre es la Fiscalía y después pregunta la Procuraduría. Es muy común que a veces las preguntas de la Fiscalía y la Procuraduría sean las mismas, porque los dos analizan el caso y los dos piensan las preguntas. Y es muy común por ello que al final los procuradores terminen descartando varias preguntas o reformulando algunas. Durante la diligencia yo he intercambiado pareceres con mi colega respecto a borrar ya algunas preguntas o reformular otras y ver si nos quedábamos con alguna. Al final formulamos solo 2 preguntas, pero estuvimos conversando y en un momento determinado efectivamente el señor presidente le pide al fiscal que me llame la atención porque él entendió que yo me estaba burlando de sus respuestas, pero no era así. El fiscal consideró que eso no había pasado. ¿Y quedó en el acta? El abogado del presidente pidió que quede en acta la conducta que yo supuestamente había realizado, pero el fiscal se negó porque consideró que eso no había sucedido. Entonces, si usted va al acta, no va a encontrar ninguna referencia al respecto, porque aquí hay algo bastante claro. El fiscal González, si hubiera considerado que yo hubiera tenido una conducta inapropiada, me hubiera llamado la atención de inmediato, ¿no es cierto? Y esa llamada de atención hubiera quedado en el acta. Entonces, no ha habido tal situación, ¿no? Ha habido solamente una percepción equivocada de la conversación que yo tenía con mi colega, ¿no? Y por eso no se consideró como una falta, un incidente, y como consecuencia de ello tampoco quedó en acta, ¿no? Yo tengo una clara una clara conciencia de las cosas que hago como profesional, pero también de las cosas que hago como persona. Y respecto a este segundo tema, a mí me queda claro que, a pesar del contexto de que sea una declaración de testigos, es el presidente de la República, y el presidente de la República, además, como a cualquier persona se le trata como respeto, mayor aún a él, tratarlo con respeto por su investidura. Por la investidura, ¿verdad? ¿No? Pero entonces, doctor, se da cuenta que, vamos, el presidente lo observa, su abogado apunta, luego el ministro de Justicia, caramba, lo tiene ahí en la mira. Doctor, si usted cumple con los requisitos, ¿por qué entonces, cuál sería el hecho, cree usted, o por qué creen que lo sacarían? Lo sacarían de esta Procuraduría. No podría dar una respuesta porque no podría saber cuál es el motivo de estos actos. Lo único que yo podría decir es que ese cuestionamiento a ese requisito concreto ya fue explicado en su momento, y luego de eso hemos seguido trabajando ya hasta los 2 años que estamos próximos a cumplir. Yo continuaré volviendo a explicar las veces que sean necesarias el cumplimiento de este requisito, y vamos a seguir trabajando. O sea, por esta coyuntura, lo que queda claro aquí con todos los colegas es que no podemos paralizar los planes que tenemos. Nosotros tenemos que sacar adelante el plan de implementación. Tenemos un segundo concurso, un segundo proceso de selección de procuradores que está en curso. Y tenemos que abrir otro después, ¿no? Tenemos que cumplir una función esencialísima de todo ente rector. Todo ente rector de un sistema administrativo tiene que sacar directivas. Y nosotros tenemos que sacar varias directivas este año para que mejore la performance del sistema. O sea, como puede usted ver, nuestro trabajo no se reduce solamente a participar en investigaciones de altos funcionarios. Ese es un trabajo esa es una labor importante, pero no es la única. Claro.
¿no? Sobre todo porque somos una institución que se tiene que consolidar administrativamente, funcionalmente, ¿no? Doctor, y desde la Procuraduría, ¿usted considera que es el presidente y el ministro de Justicia quien deben seguir decidiendo quién es el Procurador General del Estado? ¿Están haciendo algo al respecto si es que esto no es así? Bueno, nosotros ya hemos dicho públicamente que el mes pasado, en diciembre, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, que es la máxima autoridad de la institución, aprobó por unanimidad un proyecto de ley. De acuerdo a la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo Directivo puede hacer eso. Ese proyecto de ley consiste en modificar nuestra norma, el Decreto Legislativo 1326, para que el Procurador General del Estado sea nombrado por concurso público por la Junta Nacional de Justicia y también pueda ser removido por la Junta Nacional de Justicia. Nosotros hemos considerado que se necesita solo una reforma legal simple, tal como se hizo con las nuevas autoridades nacionales de control del Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Ahora hay un concurso en trámite en la Junta Nacional de Justicia para elegir estas autoridades. Nosotros queremos que eso sea así y consideramos que debería ser aprobada lo más pronto posible. Si esto se aprueba en la siguiente legislatura y si la Junta Nacional de Justicia saca el reglamento respectivo y lleva a cabo el concurso de una manera oportuna, sería lo más saludable. Y ojo, sería este año, con lo cual mi mandato se reduciría en la práctica de 5 años a 2 años y medio, un poco más, pero hemos reflexionado mucho en el Consejo Directivo y consideramos que este tiene que ser uno de los legados que tenemos que dar a la institución para fortalecerla. Que el siguiente Procurador General o Procuradora General sea nombrado meritocráticamente y por un ente que ha sido creado para ese propósito, que es la Junta Nacional de Justicia. Doctor, entonces, usted no está atornillándose el cargo. No, yo como ser el primer Procurador General del Estado, creo que genera para mí una responsabilidad muy grande respecto a que la institución esté constituida y fortalecida. Y eso implica cambiar incluso la forma de elección, reducir mi mandato, pero la idea es que la institución continúe. O sea, nadie es indispensable en un cargo. Las personas estamos de paso, ¿no es cierto? Creo que nadie que esté en una democracia, en un cargo público, puede pretender que podría quedarse muchos años. Es un servicio al país temporal. Y luego hay otras formas de servir al país. Claro, le digo esto porque he escuchado también en algunos comentarios, igual que llegan a las redes sociales de Perú 21, las cuentas que tenemos en nuestra página web, y dicen, oigan, si tanto lo están hostigando al doctor Soria, ¿por qué no renuncia y da un paso al costado? Porque yo creo que un cambio en la titularidad de la Procuraduría General del Estado debería darse a través de este nuevo proceso de concurso público por la Junta Nacional de Justicia. Si ese procedimiento se implementa, entonces habrá un nuevo procurador de inmediato y yo gustoso le haré entrega del cargo, ¿no? Y me iré con la satisfacción de que pude aportar a mi país afianzando una institución que es necesaria. O sea, es importante que los procuradores ganen los procesos, ¿no? Estos arbitrajes que hay de licitaciones de obras, donde se pierde tanta plata, donde las obras no concluyen. Ahí la labor del procurador es importantísima para poder ganar. Y no solo ganar, no solo se trata de que la gente vaya a prisión, se trata de recuperar el dinero que se ha perdido, recuperarlo para la región, recuperarlo para la municipalidad. Por eso la labor del procurador es importante. Y si me permite, sí, claro, los procuradores y procuradoras del Estado tienen ahora, más crecientemente, una conciencia de la necesidad de trabajar autónomamente, ¿no? Hay un grupo de procuradores que sacó un comunicado el día de ayer, pero leyendo bien el comunicado, no es un comunicado de apoyo a una persona, es un comunicado de apoyo al sistema. Y yo quiero rescatar de ese comunicado una frase que ellos han puesto ahí, ¿no? La autonomía es una demanda histórica de los procuradores, que viene desde varios gobiernos atrás, ¿no? Una demanda histórica. La autonomía es una demanda histórica de los procuradores. Perfecto. La Procuraduría General del Estado está para que esa
esa demanda histórica pueda fortalecerse, pueda hacerse realidad y puedan los procuradores y procuradoras por fin trabajar de una manera autónoma, ¿no? Que el poder o cualquier otra circunstancia no los retire cuando están haciendo un buen trabajo de defensa del Estado. Doctor, ya la última para concluir. ¿Por qué cree que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, si bien abrió una investigación al presidente Pedro Castillo, la terminó suspendiendo? La fiscal de la Nación está siguiendo un precedente que ella misma estableció con el caso del expresidente Vizcarra, porque tiene una interpretación del artículo 117 de la Constitución según la cual la inmunidad presidencial que le da ese artículo va más allá de la acusación constitucional y tiene que ver con el cargo de presidente de la República que se ha ejercido sin cortapisas, etc. Hay profesores de Derecho Constitucional que están a favor de esa tesis. Yo también soy profesor de Derecho Constitucional, yo tengo una tesis distinta, ¿no? En este caso, mi trabajo como Procurador General coincide con esa postura. Nosotros consideramos que el 117, y este es un dato histórico, porque este artículo viene en la Constitución de 1860, y cuando se hizo esa Constitución claramente se estableció que esa prohibición de acusación se refiere a la acusación constitucional en el Congreso, pero lo que venga antes, que es la investigación preliminar, sí se puede realizar. Entonces, aquí hay conflictos de interpretaciones constitucionales, ¿no es cierto? Cada uno tiene detrás a juristas, profesores de Derecho Constitucional que la apoyan, y la idea es que esta interpretación se zanje en algún momento, ¿no es cierto? ¿Quién lo debería zanjar? ¿El Tribunal Constitucional? Estamos evaluando en la Procuraduría los siguientes caminos a seguir. Uno de ellos, efectivamente, es ver si es la justicia constitucional la que defina la interpretación final del 117 de la Constitución. Bien, doctor Soria, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.